empezaba un chiste de la transición lo siguiente. Un hombre talludito hablaba con una persona más joven y le decía: ¿qué me va a contar usted a mí de democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde. Uno tiene la sensación de que con la socialdemocracia ocurre algo similar. Parece que le ocurre algo similar a lo que le ocurre al sustantivo o al adjetivo, dependiendo de cómo se mire, es decir, a la democracia, que cuanto más se extiende, menos fuerza tiene. Estamos en un mundo en donde prácticamente nadie negaría su condición de demócrata, pero donde la democracia prácticamente ha vaciado su contenido. Actualmente, a merced de la fragmentación salida de las elecciones del domingo, parece que mucha gente se empeña en querer ser socialdemócrata, y a algunos parece que habría que preguntarles: ¿es usted socialdemócrata desde ayer por la tarde? Porque no hace nada renunció a los contenidos esenciales de lo que tiene que ver con la socialdemocracia. Hace un par de meses tuve la fortuna de reunirme con el ministro alemán de Relaciones con la Unión Europea y con cierta displicencia me dijo que ellos no vivían en el pasado. Fue su afirmación cuando le reproché que el Partido Socialdemócrata Alemán, a partir del Tratado de Maastricht, había renunciado a los postulados socialistas y había abrazado el neoliberalismo. E insistía este buen hombre en que ellos no vivían en el pasado. Y yo le decía: oiga, pero es que ese no vivir en el pasado implica que ustedes van a ser socialdemócratas sin una sola política socialdemócrata. En fin, que cuando uno sigue trabajando en el polo derecha-izquierda y ese polo se va corriendo cada vez más hacia la derecha, el centro cada vez está más a la derecha. ¿No le estará pasando eso a la socialdemocracia? La socialdemocracia, liderada por Willy Brandt, Olaf Palme o Bruno Kreisky, y con una agenda que apostaba por el fortalecimiento del estado de bienestar, se estableció como proyecto hegemónico en los años 70 en Europa. Además, se presentó como un proyecto atractivo para las nuevas democracias que dejaban atrás las dictaduras en el sur de Europa. 40 años después, la crisis, la aceptación de los principios neoliberales y los continuos pactos con los conservadores han hecho que los valores socialdemócratas hayan sido prácticamente olvidados. Así, en Grecia, el PASOK se ha convertido en una fuerza marginal, mientras que en España el PSOE se está viendo amenazado por la presencia de Podemos. Hoy, en La Tuerca, analizamos el declive de la socialdemocracia y del PSOE en particular. Para discutir en este momento de pactos, de discusión postelectoral, de cierta confusión ideológica, tenemos como siempre una mesa de lujo. Manuel Monereo, dice aquí que eres de Izquierda Unida, pero casi en funciones. Se puede decir que soy militante de Izquierda Unida. Sí. Bueno, pues estupendo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Andrés de Francisco, uno de los más respetados profesores de Teoría Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y seguramente nuestro máximo experto en republicanismo. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. A ti, Juan Carlos. Mucho tiempo hacía que no estábamos por aquí departiendo. No tanto. Bueno, a mí se me ha hecho una eternidad. A mí también. Qué bonito. Eli Fernández, directora de Relaciones Institucionales de Iris Press y en su momento alto cargo del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Tenemos también con nosotros a Óscar Iglesias, igualmente del Partido Socialista Obrero Español en activo. Muchas gracias, por estar con nosotros. Con el calor que hace, no sé cómo demonios vas con traje, pero estás ejerciendo tu plena libertad. Y la tuya ahí con camisa, ¿no? Bueno. Y cierra la mesa Leopoldo Moscoso, sociólogo, politólogo de SPO Consulting. Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Empezaría haciéndoos una pregunta. Parece que es cierto que desde los años 70 la crisis del modelo keynesiano y la asunción, a partir de aquel nuevo palabra que se inventó de la estanflación, de las dificultades que tenía la explicación keynesiana para solventar los problemas del ciclo económico en las sociedades europeas, y a partir de ese momento se abrazan los presupuestos neoliberales y la socialdemocracia, que había abrazado después de la Segunda Guerra Mundial el liberalismo político, abraza casi sin ambajes el liberalismo económico. Os pediría en un minuto, ¿se puede ser socialdemócrata en el 2015? Manolo. Hombre, se puede ser socialdemócrata en 2015, en el 1895 y en el año 1930, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que yo creo que lo que ha ocurrido es fundamentalmente que lo que entendemos por socialdemocracia hoy ya no existe. Es una etapa del pasado
que fue la socialdemocracia de la posguerra mundial, que fue la socialdemocracia de Baden-Württemberg. Eso ya ha desaparecido y hoy, en este proceso globalitario por un lado y de creciente homogeneización de las fuerzas políticas, la socialdemocracia ya no tiene un proyecto alternativo, entre comillas, se diría en el lenguaje de los suecos, al partido de la burguesía. Es decir, la socialdemocracia ya no es algo muy diferente al programa neoliberal y se puede decir que la socialdemocracia de hoy es un modo de ser neoliberal. Muchas gracias. Andrés. Hombre, yo creo que se debe, ¿no?, ser socialdemócrata si uno tiene un corazón de izquierdas, está con la gente y los grupos más vulnerables y la gente que tiene más dificultades, si estamos con la T de la relación capital-trabajo, o sea, con los trabajadores, debemos ser socialdemócratas siempre, ¿no? O demócratas sociales, ¿no? Porque la verdadera democracia ha sido siempre socialdemocracia, ¿no? Si no, la democracia es otra cosa, es un aparato institucional sin raíz económico-social, ¿no? Pero vamos, estoy de acuerdo con Manuel en que las condiciones históricas, ¿no?, de la era de la seguridad de posguerra pues ya no se dan, han sido barridas por la globalización y los grandes fundamentos económicos, estructurales, pues que siempre fueron un nicho relativamente pequeño, ¿no?, en una economía mundial, pues ya no se dan y entonces hay que repensar a fondo, ¿no? Y se está repensando. Por ejemplo, Guy Standing, en el libro que yo he traducido, El precariado, pues intenta dibujar un horizonte post-laborista para pensar, digamos, una sociedad desde el punto de vista del progreso, ¿no?, de la igualdad, de la solidaridad. Pero bueno, también tiene muchos problemas ese dibujo, ¿no?, post-laborista. Pero yo tiendo a creer, con Guy Standing, que el fundamento laborista de la socialdemocracia clásica de posguerra pues ha sido barrido por la globalización, ¿no? Eli. Pues yo creo que sí, y como dice Andrés, yo creo que se debe ser socialdemócrata. Creo que lo que nos ha pasado en los últimos años no nos puede ocultar lo que pasó antes, donde había un modelo social distinto al neoliberal, capaz de hacer unas sociedades más justas, más iguales, más cohesionadas, y que tendremos que volver a un modelo, a reconstruir el modelo que nos han arrebatado, a conseguir los derechos que nos han arrebatado y a limitar el modelo de mercado que se puede y que se debe intervenir por parte de lo público y evitar sus excesos. Gracias, Óscar. Pues se puede y se debe, porque aún hoy, aunque tenga muchas críticas, el proyecto socialdemócrata es el proyecto mejor que se ha construido como civilización por parte de la especie humana a la que pertenecemos, ¿no? Hoy más que nunca se conocen las desigualdades y se sufren las desigualdades, hoy más que nunca se conoce la falta de libertad y la restricción y el poder que tiene el capital, y por tanto yo creo que lo que se necesita en este momento, una sociedad tan cambiante como la actual, es que esos valores, ese proyecto de una sociedad de personas libres, iguales, con justicia social y dignas, pues se actualice con respuestas nuevas para una sociedad que es nueva. ¿Y en qué ámbitos? Pues primero en el ámbito local y nacional, ampliando los espacios de democracia y de ciudadanía, y en el ámbito global, subordinando la economía al gobierno de la política, con una ampliación también del espacio de ciudadanía global que actualmente no existe. Gracias, Leopoldo. Bueno, a ver, estoy de acuerdo, claro. Casi me dan ganas de argumentar en la otra dirección. Lo voy a hacer yo, porque estoy de acuerdo. Pero claro, es decir, yo creo que lo primero sería decir esto, ¿no? No hay crisis del espacio socialdemócrata, lo que hay es una crisis de los partidos socialdemócratas que tiene, en fin, distintas variedades, ¿no?, especialmente en la orilla sur de Europa, ¿no? Segunda cosa, es decir, claro, yo creo que huir de la falacia
de que los socialdemócratas son los que han inventado el estado del bienestar keynesiano. Es decir, el consenso de posguerra es un consenso que ha tenido, en fin, una versión cristiano-demócrata muy importante, ¿no? Ha tenido una versión laborista que no se parece tampoco al célebre modelo escandinavo, ¿no? Y luego está efectivamente el modelo escandinavo, que por cierto no viene de la segunda posguerra, sino que de hecho viene de muy atrás, viene de la respuesta de los partidos obreros nórdicos a la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo creo que aquí hay una cosa que es evidente, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que estos nórdicos podían crecer, podían exportar y podían forjar coaliciones electorales interclasistas que eran ganadoras, y nosotros estamos en una situación en la que no podemos crecer. Está certificado el fin de la prosperidad de posguerra por distintas vías, no podemos exportar, estamos en un contexto de mercados internacionales favorables a la demanda. La Unión Europea además ha exigido de forma crecientemente ostentosa la desindustrialización de España y de otros países de la orilla sur de Europa, ¿no? Y su conversión en economías de servicios basadas en bajos salarios, en trabajo precario y en la producción de bienes y servicios en la parte baja de la cadena del valor. Y finalmente tampoco podemos ganar, ¿no? Y no podemos ganar porque, bueno, al menos hasta que la situación cambie, parece ser que el bloque burgués, ¿no? Por emplear la expresión célebre de los escandinavos, el bloque burgués, en concreto en España, pues muestra una unidad que al menos hasta el momento ha sido considerable, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo que hay que decir es, bueno, el espacio ideológicamente existe. El problema son las organizaciones, ¿no? Yo diría que, claro, la crisis de los distintos modelos pues, se va a manifestar de distintas maneras, ¿no? Hay una crisis a la italiana por corrupción, hay una crisis de los partidos socialdemócratas en Grecia por corresponsabilidad, me atrevería a decir incluso por connivencia con la crisis, y finalmente hay una crisis ideológica que yo creo que es la crisis francesa y que es la crisis a la que está caminando a pasos de gigante el Partido Obrero Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Una crisis ideológica que obviamente se corrige retornando a las esencias, ¿no? Pero claro, el problema es que con más liberalismo me imagino que esa crisis durará 20 años, ¿no? Que es lo que ha durado la crisis ideológica del Partido Socialista francés hasta la fecha, ¿no? Y no ha terminado. No se me ha escapado que estabas analizando contenidos de manera fuerte, socialismo, democracia, sí, obrerismo, sí. Y cuando has tenido que decir Partido Socialista Obrero Español, como que te costaba adjetivar de esa manera al PSOE. Así es, así no es. se nos ha escapado. Así es. Manolo. Yo quiero que merece mucho la pena el hilo que tira Leopoldo, para alzarlo un poco con el tiro de antes de Andrés. El hilo, ¿no? Tirar del hilo, ¿no? Que es un poco la contradicción del presente, ¿no? En lo que podamos llamar el programa socialdemócrata, ¿no? O sea, la contradicción del presente, al menos de los países del sur de Europa, siempre con Francia como incógnita si es del norte o es del sur, es una contradicción, yo creo que es voluminosa, enorme, tremenda, que es hoy prácticamente un 70, un 80% de la población reclama un programa socialdemócrata avanzado. O sea, basta ver la encuesta de valores que se hacen en Europa y Estados Unidos, donde se ve que hay una deriva norte-sur tremenda en Europa, y donde en el sur lo que reclaman todas las poblaciones, 70-80% de la población, transversalmente es más Estado, garantía de los derechos sociales y poner fin al predominio inmenso de los poderes opacos que están ligados al capital financiero y a la corrupción como una sola cosa. Eso es lo que dicen todas las encuestas. Por tanto, hay la posibilidad de una oferta política que busca un espacio del 70-80% de la población. Ese es el lado positivo del asunto. El lado negativo tiene que ver con la parte que siempre se oculta y que Leopoldo ha señalado muy bien, que es que una vez que lleguemos al gobierno, si llegamos con ese programa, no tenemos fuerza para implantarlo, que es el problema de Syriza. Es decir,
o si tenemos fuerza, es una fuerza que hay que usar con prudencia, pero también con mucha energía, ¿no? Es decir, cuando llegas al gobierno, la pregunta es, ¿qué poder tienes cuando gobiernas? La distinción entre poder y gobierno. ¿Qué poder tienes? Y te das cuenta que te dice la troika, oye, tú no tienes ningún poder. Y hay dos ejemplos que para mí sitúan los límites de esta socialdemocracia en el sentido que ha dicho antes Leopoldo, distinguiendo la socialdemocracia como programa y la socialdemocracia como institución, que es el siguiente, que yo creo que es fundamental, que es, una vez que llega al gobierno, te encuentras con los poderes de la troika que te dicen, usted no tiene que gobernar. Y entonces aparecen dos ensayos, que es lo que yo creo que es lo que ponen en crisis a dos partidos socialistas realmente, y luego a un tercero, que es el portugués, es de otra manera, que es la famosa propuesta de Papandreou de convocar un referéndum, que se lo tuvo que comer 24 horas después, y la famosa carta de Trichet y de Fernández Ordóñez a Zapatero, donde le dice, o usted hace lo que yo le digo, o hundo la economía española. O sea, es decir, para decirlo de otra manera, ¿no? La Unión Europea monstruo que hemos creado solamente admite políticas de derecha o neoliberales y penaliza enormemente a los países que se atreven a ir más lejos. Luego hay un problema tremendo, que es que las bases sociales, políticas, yo diría que hasta culturales de una socialdemocracia, hoy se encuentran en una crisis pasmosa, en gran parte porque la globalización en Europa es todavía casi peor. Es la Unión Europea dirigida por el Estado alemán, que siempre se olvida. Hay afirmaciones del Partido Popular diciendo que son centro-derecha y con esa expresión están queriendo demostrar que asumen los contenidos sociales del artículo 1 de la Constitución. El Partido Socialista se declara socialdemócrata, Ciudadanos se declara socialdemócrata, Podemos se declara socialdemócrata. Me van ustedes a perdonar, pero algo se me escapa. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Me dirijo a los españoles para decirles alto y claro que nosotros gobernaremos el cambio estable y coherente con lo que representa el Partido Socialista, que es un proyecto socialdemócrata. Nosotros no giramos. Con humildad decimos que nos reafirmamos en un proyecto de mayorías que tanto necesita España en un momento decisivo de su historia política y que representa la socialdemocracia española y la socialdemocracia europea. Dijo Pedro Sánchez con el logotipo de Indra detrás de la cabeza. Dejadme que os haga unas preguntas porque yo dudo profundamente, creo que de todo lo que habéis dicho. La socialdemocracia es histórica y por tanto parece que la trampa que había en la pregunta no ha sido cuestionada, como si la socialdemocracia pudiera ser siempre, de alguna manera, igual. Si los tiempos han cambiado, ¿realmente hay espacio para la emancipación? O lo planteo de otra manera. En un momento determinado la socialdemocracia pretendía superar el sistema capitalista. Ya me diréis hoy quién está planteando superar el sistema capitalista. Y en caso de que entendáis que el sistema capitalista hay que superarlo, tendremos que plantear cómo se supera el sistema capitalista. Porque uno de los presupuestos que manejaba la izquierda, que era la estatalización de los medios de producción, no está en ninguna agenda política, ni siquiera de Cuba o de China. Por tanto, os devuelvo la pregunta. ¿No será que en el eje izquierda-derecha la izquierda ha desaparecido y todos se han hecho de derechas? No. Es decir, la cuestión fundamental es que la ideología se tiene que adaptar al periodo histórico en el que tiene que realizar su función. ¿Qué ha ocurrido en esas elecciones autonómicas y municipales y qué va a ocurrir y qué está ocurriendo en Europa? Pero vosotros ya no cuestionáis el sistema capitalista. Sí, el Partido Socialista no cuestiona el sistema capitalista. Ahora, pero a lo sumo, eso fue en el 78 cuando el profesor Mises renunció al los marxismo. excesos del sistema capitalista No, cuando es que, se puede. Pero si entonces es que eso no es socialdemocracia, estamos engañando a la gente. ¿Cómo que estás engañando a la gente? ¿Por qué? ¿En qué porque estás planteando una adscripción ideológica que está absolutamente vacía. No, vacía ninguna. Estás planteando una concepción ideológica que está planteada desde una concepción de la dignidad de las personas, los derechos humanos, libertad, igualdad y justicia social. Y para eso necesitas unos mecanismos. ¿Qué mecanismos necesitas? En la parte de la Segunda Guerra Mundial
hasta los años 80, fundamentalmente el principal actor era el Estado. Pero es verdad que ha habido un proceso de globalización que hace que intervengan otros procesos económicos que ha hecho que la política hoy esté subordinada a la economía. ¿Qué plantea o qué tiene que plantear hoy la socialdemocracia? Por una parte, adaptarse a ese espacio de globalización para que la política gobierne la economía y no como sucede ahora que la economía está gobernando la política. Pero eso es en el espacio o en el ámbito que se puede denominar global. Pero hay una cuestión que afecta tanto al espacio global como al espacio nacional, que es los espacios democráticos. Y eso sí que es una cuestión que parte de la socialdemocracia sí se ha comido con patatas sin saberlo. Es decir, estamos viendo que algunos partidos socialdemócratas europeos se han comido que fundamentalmente el espacio democrático es el espacio político institucional. No, oiga, no. Esas eran las teorías de los utilitaristas del siglo XIX. No. El espacio de la democracia son todos los espacios de la sociedad. El social, Oscar, el económico y el político institucional. Si te he entendido, dime. ¿El Partido Socialista cuestiona la globalización? ¿El modelo actual? Sí, claro, ¿cómo no va a cuestionarlo? Si yo estoy... que la globalización de alguna manera es incompatible con la socialdemocracia. La posibilidad de poner en marcha no la globalización en general, en abstracto, no. Este tipo de globalización que se caracteriza por un capitalismo financiero globalizado, donde no hay reglas y donde esa falta de reglas lleva a que al máximo beneficio, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, ese modelo de globalización tiene que ser combatido desde la socialdemocracia. ¿Cómo? ¿Llevando un proteccionismo anterior? No. Planteando un nuevo modelo de globalización. ¿En qué sentido? Un nuevo modelo de globalización donde la política, en cada uno de los ámbitos, gobierne la economía. Donde los objetivos fundamentales sean lo que estamos diciendo. Es decir, si yo tengo como objetivo fundamental la dignidad de las personas y el concepto de ciudadanía, ampliar el concepto de ciudadanía desde lo que pone en la Constitución, hacerlo realidad en la vida de las personas, yo ya tengo la hoja de ruta marcada. La sociedad podrá ir más deprisa o más lenta. Las situaciones democráticas serán distintas en unos países o en otros, pero yo ya tengo la hoja de ruta. Con lo cual, quien tenga que ponerla en funcionamiento en los gobiernos, tendrá claro cuáles tienen que ser las respuestas hacia la ciudadanía. Andrés, tú has trabajado mucho el laborismo inglés, ¿no? Y de alguna forma, bueno, de alguna manera, Guy Standing está discutiendo, ¿no?, con las propuestas, de alguna forma, de la tercera vía o en Johnson. Es decir, que hay una discusión acerca... Bueno, de esa socialdemocracia inglesa que está regañando incluso a Miliband. Le está diciendo, es que te has ido a Miliband diciendo, te has ido demasiado hacia la izquierda. Y Tony Blair dice, tenemos que centrarnos. Bueno, o sea, Guy Standing está en un horizonte, digamos, no antisocialdemócrata, postsocialdemócrata o postlaborista, ¿no? Y él intenta recuperar la gran tradición, en gran medida británica, de los commons, ¿no? de la comunidad, del nosotros, de lo común dentro de la sociedad civil y mecanismos de autoorganización comunitaria de la sociedad civil, ¿no? Y luego está su gran propuesta estrella, que es la de la renta básica, porque entiende que uno de los presupuestos que hacían posible el consenso socialdemócrata de posguerra, o de entreguerras, era el pleno empleo. Entonces, en fin, esto es una cosa que ya no volverá, está siendo atacado permanentemente. El precariado y el desempleo es un fenómeno global, creciente, y entonces, bueno, pues hay que pensar otras fórmulas, ¿no? De todas maneras, hombre, claro, está aquí Óscar, representante del PSOE, y me parece que te van a caer una somanta de ataques, pero, en fin, por echarte un cable, me parece un poco injusto decir que la socialdemocracia que defiende el PSOE pues, es un modelo de compatibilización con el capitalismo, porque solo ha sido la socialdemocracia desde que dejó de ser revolucionaria, o sea, mucho antes de que el PSOE dejara de ser marxista y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Lo que sí es cierto es que las constricciones estructurales, o sea, posiblemente Leopoldo tenga razón, ¿no?, que hay un problema de agencia, pero yo tiendo a pensar que el problema objetivo real es un problema de estructuras, ¿no?, de estructuras y de impedimentos objetivos que hacen que el diseño de estrategias sea cada vez más difícil, ¿no? Por muy buenas intenciones que tengamos, porque nos vamos a enfrentar permanentemente con el problema de compatibilidad de incentivos, por un lado, y esto es una cosa que recorta enormemente las posibilidades de acción, ¿no?, y de orientación de las estrategias políticas en el sentido socialdemócrata, ¿no?
Pero yo tengo la impresión de que, claro, la izquierda está cada día más a la defensiva, viviendo cada día más de nostalgias, pero de nostalgias decrecientes. O sea, por ejemplo, la izquierda criticaba la socialdemocracia clásica porque considerábamos que era un modelo de regulación del capitalismo, que había renunciado, en fin, a la gran transformación social, en el sentido socialista, no había tocado la propiedad, se había conformado con mecanismos de redistribución. Bueno, y ahora todos añoramos aquel modelo, ¿no? Si analizamos los cambios que se han producido en la socialdemocracia escandinava, pues vemos que había una adaptación, procesos de liberalización, privatización, flexiseguridad y tal, y dentro de poco añoraremos eso. O sea, que la izquierda está, no sé, en una derrota permanente y sintiendo que había nostalgia de cosas que han ido, digamos, perdiendo incluso valor, ¿no? Históricamente. Nos vamos conformando cada vez con menos, ¿no? Voy a encargar unas camisetas que digan Para llorar. soy socialdemócrata impotente. Una forma de intentar... Manolo. Yo es que me da un poco de miedo en este contexto hablar de ideologías, ¿no? Cuando hablo de ideología no estoy hablando de falsa conciencia, sino decir el modelo socialdemócrata, el modelo comunista, el modelo liberal, al margen de la coyuntura actual que estamos viviendo. Es decir, yo lo diría de otra manera, en el modelo productivo que se está definiendo en España aquí y ahora, ¿qué significa ser socialdemócrata? Cuando un modelo que es el modelo que se está definiendo ya no nos toca derechos sociales, ya no nos tocan derechos liberales, derechos laborales, ya no nos tocan derechos sindicales. No estoy hablando de grandes cosas, estoy hablando de que hay una Europa central y una Europa periférica, que esa Europa periférica está siendo cada vez más controlada por la Europa central, que está definiendo un modelo productivo para el sur que es incompatible con los derechos sociales de las personas. Es decir, el tipo de capitalismo que está llegando al sur de Europa, no contamos en ese capitalismo con elementos que habían sido fundamentales de la transición política y después del año 78. Ese es el gran problema. Es decir, el gran problema no es... Es decir, es cierto, la socialdemocracia terminó en Bagodeberg siendo reformista desde el capitalismo. Antes vivió una transición muy larga. Y en el año 14 todos éramos socialdemócratas porque todos éramos socialistas revolucionarios o socialistas con un alma moderada y un alma radical. El problema de ahora, aquí ahora, es que las dificultades que tenemos es un modelo productivo, que lo que Andrés decía muy bien, que era un modelo productivo donde vamos a estar sometidos a una tasa natural de desempleo del 14 o 15%, donde la precariedad va a existir permanentemente, donde los derechos laborales de los jóvenes son prácticamente, nos lleva de una a otra manera a una forma de servidumbre, donde los sindicatos apenas pesan nada y cuando pesan es casi mejor que no pesaran. Es decir, estamos en un mundo que es el mundo que nos toca después de la crisis o en la crisis, donde la socialdemocracia no puede hacer más que dos cosas, ¿no? Que es, por un lado, recuperar los derechos perdidos y, por otro lado, plantearse una alternativa de sociedad. Como Andrés lo conoce muy bien, volviendo a aquello que decía Gerard Cohen, de la vuelta a los principios socialistas, es decir, la vuelta a unos principios que cuestionen la esencia y la estructura de poder del propio capitalismo. ¿Eso qué significa? Eso significa que los que somos anticapitalistas tenemos un pequeño problema, pero es un pequeño problema de cierta dimensión. Es que después del año 1989, para la inmensa mayoría de los trabajadores europeos, el socialismo ha dejado de estar en su imaginario político como superación del capitalismo. ¿Va a ser eso permanente? ¿Va a durar solo unas generaciones? ¿Va a volver? Mi impresión es que eso volverá. Ahora bien, el problema aquí ahora es un nuevo proyecto de país, de esto que se llama España, donde se reconquisten los derechos sociales, los derechos laborales y que se impulse un nuevo modelo productivo con una pequeña situación, que eso es compatible con esta Unión Europea y con el euro. Lo dejamos. Eli y después Óscar. Sí, yo quería unirme a la última parte de Manolo y
No puede ser que nos declaremos impotentes para resolver una situación así. No, es falso, es falso. Yo creo que a esta crisis económica o a este ciclo económico se ha unido además un gobierno o unas ideas neoliberales que han aprovechado el momento, porque era innecesario recorte. La democracia es prácticamente igual en Francia, en Alemania, en España, en Portugal, en Grecia, en Inglaterra. Las respuestas han sido prácticamente idénticas. Pero yo añado los derechos civiles o el recorte de libertades, que también se han incorporado por ese lado, o ver que nuestros derechos sociales, los servicios públicos ahora son un nicho de negocio. Esto pues me niego a admitir que esto tengamos que darnos por impotentes y dejar que esto ocurra. Si es verdad que el FMI o la Troika no dice recorte usted, tiene que equilibrar el gasto y el déficit, no dice eso, dice además dónde tienes que recortar, dice dónde tienes que recortar, dice no, pensiones y la reforma laboral y recórteme usted aquí. Leli, acaba de aprobar el Parlamento Europeo, con el voto favorable de los socialistas, sí, el elemento central del acuerdo transatlántico con los Estados Unidos. ¿Me podéis decir qué tipo de políticas socialdemócratas se pueden hacer con un mercado libre y desregulado, donde la decisión última de eso sean órganos corporativos al margen de los jueces y de la jurisdicción ordinaria, hasta la misma jurisdicción europea del Tribunal de Luxemburgo? Estamos hablando de cosas tan grandes que hay un libro famoso por ahí que se llama La socialdemocracia maniatada. No me acuerdo ahora, no me sale el autor. Sí, Rodolfo Paramio, ¿no? Pero es que la socialdemocracia se maniata cada vez que profundiza en el proceso de la globalización. O sea, la dificultad es cómo puede apoyar el Tratado Transatlántico, que significa básicamente una enorme desregulación, entre otras cosas, y sobre todo laboral, y luego defender en España la restitución de los derechos laborales, sociales y sindicales. Ese es el problema de fondo y, claro, eso es muy complicado resolverlo, ¿no? Óscar. Yo creo que la base está en recuperar el concepto de ciudadanía. Es que soy muy pesado con esto del concepto de ciudadanía, porque durante los últimos... Es decir, el neoliberalismo, sí, hace los servicios públicos un negocio, claro, porque es la avaricia por la avaricia, cualquier precio, da igual la desigualdad, porque hasta que se han dado cuenta que incluso la propia desigualdad les puede venir mal para esa propia avaricia, pero siguen sin hacer nada. Pero si recuperamos el concepto de ciudadanía, que es la clave del consenso socialdemócrata después de la Segunda Guerra Mundial entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, si recuperamos eso, estaremos recuperando un nuevo contrato social para el siglo XXI. Y un nuevo contrato social que se basará en derechos de primer orden, lo que decía Marshall, vale, pero que fundamentalmente tiene que estar en el plano social. Aquí no se discute en el ámbito académico, pero no en el ámbito de los medios de comunicación, y ahora está empezando un poco la ciudadanía a verlo. Es decir, sin trabajo, el contrato social está roto. Y sin trabajo y con un contrato social roto, no hay democracia. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. Por tanto, una de las bases fundamentales de lo que algunos dicen de regeneración democrática, avance democrático, es el tema económico. Es decir, si no ampliamos los espacios de democracia a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y especialmente al económico, podremos estar hablando de socialdemocracia, de socialdemócratas del día anterior, de hace 2 días o hace 14 meses, porque no habrá solución. Y ese es el eje central, es decir, no puede ser que una sociedad, y fundamentalmente hablo de Europa para después exportarlo al resto del mundo, no puede ser que un ciudadano sea ciudadano hasta el momento que entra en un puesto de trabajo, si es que tiene puesto de trabajo, y en vez de ponerse el mono como se ponían antes en una sociedad más industrializada, no es que se pongan el mono, es que se quitan el mono de ciudadano y a partir de pasar por esa puerta no sabemos qué son, bueno, sí sabemos qué son. Dejan de ser ciudadanos para ser, no sé si entes productivos, esclavos a media jornada, esclavos a jornada entera, para volver a salir de ese puesto de trabajo no sé cuántas horas después sin un salario digno y salir a la calle y ya volver a decir, ahora ya soy ciudadano un ratito. Tengo la sensación, y están diciendo en redes que estamos siendo socialdemócratamente aburridos. Es decir, que tenemos un discurso como... Tenemos que hacer un esfuerzo para ver si podemos ir un poquito más allá, porque es verdad que lo que estáis planteando es que la gente está careciendo del imaginario alternativo. Es decir, que manda narices que la última vez que alguien habló en términos sin vergüenza, de revolución, fue la revolución conservadora de Margaret Thatcher. Y parece que los presupuestos emancipadores están llenos de complejos por todos los lados, salvo, fijaos, un elemento que curiosamente no lo mencionamos,
y es el anarquismo. Es decir, tengo la sensación, por ejemplo, en el caso de España, desde el 15M, que los presupuestos anarquistas tenían más fuerza que los presupuestos tradicionales socialdemócratas y que a lo mejor en esa discusión entre reforma y revolución lo que tenemos que hacer es inyectar elementos rebeldes en nuestras sociedades. Una cosita, lanzando con dices de aburrido, lo decía antes Manuel, vamos a ver, han conseguido que el pensamiento mayoritario en la sociedad, la gente individualmente creyera que era un pensamiento minoritario. Es decir, la gente decía, y cuando se le pregunta las encuestas de tendencias sociales de hace más de 20 años, se decía, ¿usted qué quiere que hagan los gobiernos? Y mayoritariamente la gente decía que hagan políticas de igualdad. Mayoritariamente. Pero cuando a la siguiente pregunta le dices a la gente, ¿usted cree que lo que usted ha dicho es mayoritario en la sociedad o es minoritario? La inmensa mayoría de la gente creía que su pensamiento de que los gobiernos hicieran políticas de igualdad eran minoritarios. Eso se ha roto ahora. Afortunadamente la gente ahora ya dice, no, quiero Óscar, políticas de igualdad. Lo mismo. Fíjate que todos tus presupuestos son partitocráticos. No. Y uno de los problemas que ha tenido la socialdemocracia durante el siglo XX es que cuando ha gestionado de una manera paternalista. Igual que la izquierda comunista gestionó de una manera autoritaria, la izquierda socialdemócrata ha gestionado de una manera paternalista y ha generado una delegación de la política que al final ha construido unos ciudadanos inermes que quieren los ciudadanos esos a los que tú estás apelando, quieren servicios sociales, pero han interiorizado que no tienen que pagar impuestos. Con lo cual ya me dirás tú cómo se solventa este planteamiento. Andrés, habías pedido la palabra. Sí, no sé si voy a ser menos aburrido, pero yo sí creo que hay... cambiar el modelo productivo es muy difícil, resolver el problema del paro estructural es muy difícil, pero yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer, porque, claro, parece que consideramos que la única variable independiente es la economía, y yo creo que no, o sea, yo creo que en todo esto la verdadera variable independiente es el Estado, y el Estado además en un sentido, si queréis, hegeliano, es decir, cargado de ética. Y claro, cuando uno mira a los países escandinavos, han hecho unas grandes transformaciones, adaptaciones a la globalización, pero yo creo que mantienen un elemento que nos diferencia radicalmente al sur de Europa de estos países nórdicos, y es la ética pública, o sea, en el sentido republicano del término, de virtudes cívicas, de lejos de privatizar el Estado, aquellos que entran en él, hacer que el individuo sea ciudadano porque tiene una ética pública. Y entonces yo creo que ahí sí que hay un recorrido importante. O sea, uno de los problemas principales que tenemos muchos países, España particularmente, es el de la corrupción. Y la corrupción es un problema de valores, es un problema de educación y es un problema de diseñar mecanismos de regulación social desde el Estado que destinen los incentivos adecuados, que enseñen penalizando, estimulando positiva y negativamente al ciudadano o al individuo a amar lo público, a amar el Estado, a considerar que ese espacio común es tuyo también. ¿El público y el estatal es lo mismo, Andrés? No, para nada. Se puede cuestionar una esfera pública o no estatal. Claro, igual más virtuosa todavía. Por supuesto. Pero en ambos casos, si no hay una ética pública, se tenderá a la privatización, patrimonialización, explotación y saturación de los commons. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Claro, Andrés, pero tú Entonces, sabes hay un que recorrido ético que realizar para hacer que todos seamos Estado, de alguna manera. La socialdemocracia para mí tiene un problema de fondo, y es que citabas a Paramio, que se descolocó cuando sacaron Santal Mouffe y Laclau aquel libro de hegemonía socialista. Es decir, tienen dificultades. La revista por excelencia, lo hemos dicho siempre, se llama Leviatán, ¿no? La revista del socialismo español, ¿no? O Sistema, ¿no? Siempre es como revistas, ¿no?, que hacen referencia a estructuras fuertes. Cuando Marx tiene que adjetivar al Estado en el manifiesto comunista, lo llama el Estado moderno representativo. Y algo que es representativo, como bien decía Rousseau, por definición está sustituyendo a quien no puede ser sustituido, que es el pueblo. Y por eso digo que quizá uno de los problemas de la socialdemocracia es que es incapaz de pensar fórmulas públicas que tienen que ver con los comunes sin ese aparato del Estado que ha terminado, en la pregunta de Max Weber, devorando a los partidos socialdemócratas. Leopoldo. Pero no puedes tirar al niño con el agua del baño, ¿eh? Es decir,
empiezo por aquí. Estoy de acuerdo contigo en que no es lo mismo casarse con el liberalismo político que casarse con el liberalismo económico. Y yo creo que esa es una divisoria de aguas muy importante, ¿no? Es decir, en el origen de la socialdemocracia europea hay una corriente, ¿no?, que entiende el empleo de la vía parlamentaria para la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad socialista, ¿no? Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, algunos fueron tachados de padecer la enfermedad del cretinismo parlamentario, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ese proyecto estaba, ¿no? Y yo creo que era, voy a hacer de reformista ahora, ¿no? Déjame que ahora lo haga, es decir, yo creo que en esa tradición de la que, por cierto, el marxismo forma parte en el sentido de que está dentro de la corriente democrática, ¿no?, que lucha por los derechos políticos, civiles y sobre todo los derechos políticos y civiles en esa Europa del fin de siècle, sobre todo, ¿no? Pues claro, es decir, dentro de esa tradición había cosas pues muy interesantes, la democracia, el pluralismo, la división de poderes, el Estado de Derecho, el parlamentarismo, en fin, había cosas interesantes con las que nos hemos casado entonces y seguimos estando, pues en fin, más o menos con una relación, en fin, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que ha funcionado, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo es que todas las líneas rojas se han traspasado en el momento en el que el maridaje ya no ha sido con el liberalismo político, sino que ha sido abiertamente un entregarse, ¿no?, a las tesis del liberalismo económico más atroz, ¿no? Y además particularmente, ¿no?, en estos últimos cuarto de siglo de revolución neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y yo creo que aquí el problema es que, pues claro, estoy convencido, ¿no?, de que los partidos socialdemócratas están en una crisis, pero como he dicho antes, ideológicamente, en términos de la posibilidad de forjar una coalición social, el espacio socialdemócrata está disponible. Otra cosa es que yo entienda, ¿no?, le va a molestar a mi compañero, lo sé, pero otra cosa es que yo entienda que los partidos socialdemócratas tradicionales ya no dominan, ya no tienen el control, ¿no?, de ese espacio. No lo tienen ciertamente en Grecia, no lo tienen en España y fíjate, lo siguen teniendo en Francia y en Italia a costa de haber transformado sus maquinarias electorales en variedades, vamos a llamarlas así, en variedades europeas del Partido Demócrata norteamericano, ¿no?, que es el caso del Partido Democrático, etcétera, ¿no? Pero claro, y entonces, claro, les preguntas y dicen, bueno, claro, el problema es que, igual que no era posible el socialismo en un solo país, nos hemos dado cuenta, ¿no?, allá por los años 70 y 80, que el keynesianismo en un solo país tampoco era posible, entonces ellos lo convierten exclusivamente en un problema de gobernanza en el exterior y de derechos de ciudadanía en el interior. Pero claro, a mí me parece que esas son muy pocas alforjas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sacan las conclusiones erróneas de esta situación, ¿no? En lugar de conectar con el bloque social que ha sufrido las peores consecuencias del neoliberalismo y de su última crisis, han optado por convertirse en variedades europeas de partidos centristas, ¿no?, que buscan, bueno, pues la lealtad de una clase obrera segmentada y en retroceso, o de sus sectores privilegiados, o de las clases medias profesionales dependientes de las rentas del Estado, este tipo de cosas. Bueno, pues hay que decirles, ¿no?, ahí ya está la derecha. Ahí ya está la derecha. Y por lo tanto, bueno, pues es decir, la única posibilidad que tienen de volver a llenar de contenido ese programa sería forjar una alianza con los sectores que verdaderamente están fuera del sistema, ¿no? Es decir, este nuevo precariado del que hablaba Andrés hace un momento, la underclass de la globalización, todas estas víctimas... 20 años te leí criticar al marxismo porque presuponía conciencia de clase solamente por el hecho asalariado de las personas y
En aquel momento decías que aquello era un gran error. Pero, No se presupone que tampoco los jodidos van a tener ninguna conciencia. no, pero si es que no me hace falta Doy la palabra a los dos es que ahora no me mismo. hace falta presuponer ninguna, Juan Carlos. No me hace falta presuponer ninguna. Basta con ofrecerles ese programa, lo ha dicho antes Monereo, ¿no? Es decir, claro, cuando tú a la gente le preguntas qué quieres que haga el gobierno te responden: queremos que haga esto, queremos derechos, queremos igualdad, queremos este tipo de cosas. No necesito presuponer ninguna clase de conciencia clase. En cambio, sí, me parece que es importante, ¿no?, entender cómo esas organizaciones socialdemócratas que han vivido de la desmovilización de su gente, ¿no?, ahora hablan de gobernanza en el exterior, de ciudadanía en el interior, pero se olvidan de hacer el diagnóstico más importante de la situación, que es con quién tenemos que conectar si la historia de la socialdemocracia es de inclusión desde el principio, ¿no? El Kautsky, maestro de Lenin, creo que recordad que era La revolución y el poder, escribía una vez una cosa que tiene mucho que ver con lo que tú antes hacías referencia, ¿no?, que era esto de la economía moral o de una economía, un sector público voluntario. Decía Kautsky: el Partido Socialdemócrata te coge en la casa cuna y te deja en el cementerio. Desde la casa cuna al cementerio era un conjunto de asociaciones no estatales dirigidas por el Partido Socialdemócrata. Todo eso lo hacían ellos desde fuera del Estado, generando una economía moral y generando una comunidad de valores que ha sido la gran fuerza histórica de la izquierda, de la socialdemocracia hasta los años 40 y de los comunistas hasta los años 80. Primer punto. Segundo, la segunda cuestión que yo creo que es fundamental ver es: hay un nuevo tipo de capitalismo. Es decir, el capitalismo cambia. Este capitalismo, que lo podemos llamar de muchas maneras, globalizado, financiarizado, como queramos, es un capitalismo que emerge con la siguiente dilema para los ciudadanos y ciudadanas: es incompatible con los derechos sociales y con los derechos laborales y sindicales. Es decir, es incompatible con las grandes conquistas históricas del movimiento obrero después de la Segunda Guerra Mundial. Tercera cuestión importante: yo no soy socialdemócrata, yo soy revolucionario. La paradoja, ¿dónde está? Que hoy el programa socialdemócrata lo defienden los revolucionarios. La socialdemocracia como institución en casi ninguna parte. Y cuando llega al poder es casi mejor que no llegara, porque hace lo contrario a lo que voy a proponer. Pongo, por ejemplo, tan simple como lo siguiente: Francia, Hollande. No tengo que irme más lejos. Una cuarta cuestión que tiene que ver con esto del programa socialdemócrata, que es la otra cara de este capitalismo, es la globalización. Cojamos el trilema de Rodri. Las tres cosas a la vez no son posibles. No es posible el Estado-nación, la democracia y la globalización. Los tres no son posibles. Tienes que escoger dos. Y esto me lleva a lo que antes planteaba el compañero, que era el tema de la democracia económica. Vieja historia. Eso lo creó un socialdemócrata judío alemán llamado Naftali. Bueno, ¿qué significa hoy en España un programa con el que yo estaría de acuerdo que tenga como sustento la democracia económica? La primera cosa que tendría que hacer una democracia económica, o sea, que fuese a una democratización sustancial del poder económico, la primera cosa que haría es un Estado más fuerte. Segundo, empresas públicas. ¿Quién industrializa cuando la burguesía no quiere industrializar? Empresas públicas. Tercero, habrá que meterle mano al sector financiero. ¿Lo nacionalizamos? Que por cierto hemos pagado la factura a los ciudadanos. ¿Lo nacionalizamos o creamos un banco público y competimos con ellos? Cuarta, vamos a poner como derechos laborales y sindicales la gestión democrática de la empresa. Quinta, impulsemos el cooperativismo y la economía social como alternativa a la crisis. 6, aprovechemos la reestructuración ecológica y social que la economía necesita para generar un nuevo modelo productivo. La pregunta es: más Estado, más democracia y limitar el poder abusivo y tiránico del capital. Como veréis, ese es el programa socialdemócrata.
Óscar, Ese es luego el programa Andrés. Fíjate, te pongo un ejemplo, ¿no? En todo lo Vamos que- a intentar hacer intervenciones Más un poquito más cortas para que sea un haya poquito más chispas, tienes dinámico, razón. porque si no... Pero te pongo lo que acabas de decir de la intervención de los sindicatos en las empresas, en el gobierno de las empresas. Joder, eso es una ley del año 60 o 59 en Alemania que sigue vigente, que era una manera de capitalizar la empresa y parte de los beneficios se iban a los sindicatos vía trabajadores, vía lo que ahora se llama fondo de inversión, para que cada vez tuvieran más acciones de esas empresas y tuvieran más capacidad de reacción. Eso está vigente hoy en Alemania. Otra cosa que la ley esté aprobada y la gente vaya por otro lugar. De ahí la importancia también ¿Por qué? no, claro, sí, pero Pregúntate por qué. digo por ahí la importancia de la ciudadanía. Y voy a una cuestión que comentabais los dos. Es que la sociedad cambia. Los valores permanecen, pero tus respuestas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque las identidades, la conciencia de clase, que fundamentalmente la conciencia de clase hasta hace 20 años era vía empleo, vía trabajo. El trabajo te daba la conciencia. Según estabas en determinados estatus tenías una determinada, pues trabajador, burguesía. Es que ahora las identidades han cambiado. Cuando a los ciudadanos les preguntas cómo se identifican, cómo se establecen las nuevas identidades de clase o las nuevas identidades sin clase, son afinidades que tienen que ver más con el género, que tienen que ver más con la edad, que tienen que ver más con los gustos. Y en esa nueva sociedad donde eso es más importante que el factor clase, tú tienes que adaptar también ese discurso socialdemócrata, porque si no, otra alternativa puede ser que, como otras ideologías, le haya pasado la historia por delante y tenga que quedarse en el camino para otras historias. Y acabo, el actor. Claro que hay que modernizar el actor, que son los partidos socialdemócratas. ¿Cómo? Y también desde hace muchos años. El actor no es la clase obrera, el actor son los partidos. Estamos hablando de partidos, que hablaba él, no hablo de clase obrera. Pregunto. No, está hablando del actor partidos. ¿Cómo? Modernizándolos, abriéndolos. ¿Qué ocurrió cuando empezó aquel famoso viaje al centro de los 80, los partidos socialdemócratas europeos? Que se fueron dejando parte de nuevos colectivos que fueron funcionando, siguieron funcionando socialmente. ¿Qué tiene que hacer ahora un partido socialista en España o en toda Europa? Nuevas alianzas con esos movimientos, nuevas alianzas con grupos que tienen reivindicaciones específicas que enlazan con esos valores de igualdad, de justicia social, y esa gran alianza, que es mayoritaria socialmente en todas las democracias europeas, transformarla de lo social a lo político para que llegue a los gobiernos y después transformar ese Parlamento Europeo, donde a los diputados les dejan ver una especie de acuerdo que hay, no se sabe con quién, y les dejan ahí en una cámara acorazada como si eso fuera el acorazado Potenkin. Andrés. Sí, dos cosas. Hay mucha gente que duda. El precariado como fenómeno es un fenómeno bien diagnosticado, creciente, global, pero hay mucha gente que duda que se le pueda considerar una clase, ¿no? Y en el caso de que se le considere una clase, es una clase heterogénea, es una clase que todavía no ha subido el peldaño, ¿no?, hacia la conciencia para sí. Calle Standing habla del estado de rebeldes primitivos todavía, el precariado y tal. Entonces, como posible sujeto político de transformación, pues a mí me parece, en fin, cuando menos problemático, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí el grandísimo libro de Mike Davis, Planet of Slums, el planeta de las ciudades miserias, parece. Claro, es un fresco casi engelsiano, ¿no? Yo considero que Mike Davis es el Engels del siglo XXI, ¿no? Pero claro, te decepciona el libro al final porque después de hacerte el fresco del precariado mundial, ¿no?, del mapa de la miseria planetaria creciente, de la indignidad humana, en fin, del infierno dantesco en el que esto se ha convertido, al final, yo no sé por qué, ¿no?, debe ser una necesidad personal, ¿no?, del viejo revolucionario, pues pone al precariado en el frontispicio, ¿no?, o en el altar del sujeto revolucionario, que es terriblemente decepcionante, ¿no?, porque cuando menos es un grupo de supervivientes que no sabes muy bien cómo logran sobrevivir, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el otro, el tema del Estado. Yo estoy de acuerdo que sí, podemos reclamar más Estado, pero fundamentalmente debemos reclamar un mejor Estado, ¿no? Un Estado beberianamente racionalizado, ¿no? Un Estado austero, un Estado republicano. O sea, debemos hacer nuestros esos valores, ¿no?, que han sido nuevamente pervertidos, como el de la libertad, por la derecha, ¿no?, con el austericidio. No, tenemos que hacer un Estado, yo utilizo la metáfora del Estado atlético, un Estado fuerte, musculado, socialmente orientado, y vuelvo al problema. Yo creo que esto es inviable, impensable, sin una fuerte inversión de la ciudadanía en ética pública, ¿no?
Aparte que es una continuidad. Hablar de ciudadanía es hablar de ética pública, ¿no? Y me llama la atención, con esto termino, los niveles de confianza interpersonal que existen en los países nórdicos. O sea, esto tiene que ver con la ética. Y realmente te pones a pensarlo, ¿esto de qué depende? ¿Del nivel de desempleo? ¿De la estructura económica? ¿De qué depende esa confianza interpersonal? ¿De qué depende que yo tenga una tienda en Copenhague y pueda dejar por la noche una percha llena de mercancía con un cestito y con los precios y que por la mañana recoja el dinero? ¿De qué depende esto? Y a la vez la confianza que tiene el ciudadano en su Estado y la confianza que tiene el Estado en el ciudadano, porque esa es otra. O sea, cuanto menos confianza interpersonal y cuanto menos confianza Estado-ciudadanía existe, peor te trata el Estado. Por ejemplo, es uno de los problemas de este Estado neopaternalista que persigue a los grupos más vulnerables con sus recortes, con su política de austeridad malentendida, que te considera un villano. Andrés, Que te considera un villano, en lugar de considerarte un ciudadano. Déjame Y esto plantearos... es fundamental. Entonces, un buen Estado resuelve problemas de solidaridad. Porque, por ejemplo, yo quiero pagar impuestos, pero el problema que tengo es que si el Estado no me garantiza que Óscar va a pagar impuestos y que Leopoldo va a pagar impuestos, si yo resulta que los pago se me queda cara de tonto. Entonces se me despierta el instinto, ¿no? De burlar al propio Estado. Claro. O sea, es un problema de Déjame social que, compact, porque ¿no? fijaos, me interesaba, y nos hemos ido lejísimos. Estábamos planteando que en este momento concreto ha habido unas elecciones que han fragmentado el resultado y que hay 4 partidos en liza. Y que de esos 4 partidos hay 3 que se están reclamando socialdemócratas, lo cual me parece un exceso por todos los lados, porque alguno de ellos miente, ¿no? Alguno de ellos miente, por unas razones o por otras, o mienten todos, ¿no? Que es otra posibilidad. Y a mí me interesaba analizar los presupuestos socialdemócratas para que nos preguntemos qué demonios hay que hacer en España ahora mismo. Es decir, que me interesaba sobre todo analizar la posibilidad de la socialdemocracia no como retórica, si es que hemos escuchado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un retórico hueco, con perdón. Es decir, que se reclama de la socialdemocracia cuando claramente el Partido Socialista no ha cumplido ni uno solo de esos presupuestos que estaban ahí. Es decir, que ha renunciado a esas peleas. Y ahora resulta que le salen por su flanco, no voy a decir por su izquierda, por su flanco le salen 2 partidos que se reclaman también de la socialdemocracia. Incluso él, Óscar, dice, no, yo quiero liderar otra vez la casa común de la izquierda. Izquierda Unida, que está prácticamente en retroceso, dice, no, hay que liar una unidad popular también por la izquierda. Y dentro de Podemos pues hay una discusión acerca de dónde tiene que ir. Pero déjame que vuelva un poco a la pregunta, que vamos a escuchar antes a Facu para que nos baje a tierra. Pero lo que quería plantearos es en qué medida en nuestro país, en España, los presupuestos de la socialdemocracia pueden ser reconstruidos y cómo por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, por Podemos y también, al escuchar a Albert Rivera, por Ciudadanos, que también se reclama como socialdemócrata. En una serie de asuntos que ahora quiero plantearos, pero necesito que Facu, que se ha ido a hablar con el pueblo llano, nos baje de la teoría a la más ruin de las prácticas. ¿Qué tal, JC? Hoy me he venido aquí al centro de Madrid a preguntar por alguna cuestión que otra de corte ideológico. Vamos a ver, ¿qué nos encontramos? ¿Tú eres de izquierdas o de derechas? Yo no me declaro políticamente definida, la verdad. De izquierda siempre, toda la vida. Pues a veces me considero de izquierda y a veces de derechas. Pues yo ni de izquierda ni de derechas, con el que viva mejor. Yo de izquierda. Quiero preguntar si eres de izquierdas o de derechas. Quita. ¿No? Vale, hasta luego. Quita. ¿Tú te consideras de izquierdas o de derechas? Yo de izquierdas. De izquierdas. ¿Y por qué? Porque es que es totalmente opuesto a la derecha. Es que soy trabajador, soy obrero, soy de familia humilde. Todo lo contrario a la derecha.
¿De izquierdas? Izquierdas, sí. Y entonces supongo que, por ejemplo, usted está de acuerdo con tirar abajo la valla de Melilla y que pueda entrar en nuestro país quien quiera, libre circulación de ciudadanos. Hombre, pues sí, que quien quiera, lo que pasa que, claro, que es complicado el tema ese. Por ejemplo, la sanidad pública, la sanidad universal. ¿Usted defiende la sanidad universal para todos los ciudadanos? Yo sí, y creo que es de las cosas buenas que tenemos en España. O sea, es de las cosas indispensables. No se puede dejar a la gente morir o estar enferma y no ser atendida y que muera pudiéndose curar. Entonces, eso sí, la gente tiene que pagar sus cositas y sus impuestos y tal para que eso siga funcionando, incluidos los emigrantes, todo el mundo. No hay que dejar morir a la gente que paga impuestos. Los otros ya, pues... Yo sí con derechas. Voy a vivir bien, soy de derechas. ¿Que voy a vivir mejor con izquierdas? Pues de izquierdas. Si no, me quedo como estoy. ¿Para qué te vas a complicar? ¿Qué hay de lo mío, no? Que efectivamente. ¿Y usted, por ejemplo, defiende la sanidad universal? Sí, eso siempre. Eso lo tenemos que tener todas las personas, vamos. Lo que pasa es que universal ahora ya no se entiende como... Claro, el fallo, todo queda muy bonito decir que es universal, pero somos todos. O sea, no, a mí me da igual, yo si voy a África y me pongo malo, me entra cualquier enfermedad, quiero que me atiendan, quiero que me den todos los medios. Fundamental. ¿Y qué le parece, por ejemplo, que haya gobiernos que le retiren la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles? Es que eso es que habría que hablar mucho, largo y tendido de eso, porque yo creo que sí, que hay que, que hay que darles una sanidad, porque la sanidad es primordial, ¿no? Pero, a ver cómo me explico yo, pero aparte, no sé cómo decirte. ¿En otro sitio? No en otro sitio, o sea, que hubiera, por ejemplo, unas especiales para ellos. No, por ejemplo, que ahora, como vienen los inmigrantes, tú tardas a lo mejor 3 meses en tener una cita médica. O en que te puedan atender para una operación cuando tú estás cotizando, has estado pagando, ¿me entiendes? A ellos también los tienen que tener, pero que fuera paralelo, una sanidad paralela. En un sitio aparte. Bueno, esta parece ser la conclusión más definida, exacta y pulida que he podido sacar del reportaje de hoy. Es todo muy complejo. Adelante, JC. Gracias, Facu. Fijaos, yo creo que los pactos que están en discusión en España tienen un horizonte, no sé si de clarificación o de complejización, que es la situación de Grecia. De alguna manera yo creo que Grecia está reclamando, ¿no? Una posibilidad, ya no de ser socialdemócrata, de ser demócrata, es decir, de poder llevar a buen puerto las decisiones de su propia ciudadanía. Y parece que Europa no le deja. Eso significa que la socialdemocracia es, como decíamos al principio, impotente, y eso significa que da igual que gobierne el PSOE, da igual que gobierne Podemos, da igual que gobierne quien gobierne, las posibilidades están anegadas. ¿No sería más honesto, si eso fuera así, decirle a la gente, no hay nada que hacer, si queréis, vamos a un referéndum con las opciones muy claras y definís y por tanto os corresponsabilizáis? Es que el problema de fondo que hay es el siguiente, ¿no? En los años 80, en general, casi toda la izquierda europea tenía un poco la siguiente idea, ¿no? Era el mito del federalismo, ¿no? Que es, todos vamos a construir Europa y vamos pasando la soberanía de los Estados a una soberanía común que serán los Estados Unidos de Europa. Pero curiosamente, cuando se cae el muro, se cae también esa idea. Es decir, la alternativa no es federalismo o defensa del Estado-nación. La alternativa es un ente no democrático dirigido por un Estado, que es Alemania, o defensa de la democracia, que es la defensa del Estado-nación. Es que no hay otra alternativa, no hay otra democracia en Europa viable para los países del sur que no sea reivindicar su Estado-nación. Es decir, el autogobierno de los ciudadanos, porque no hay un demos europeo. La mayoría de los europeos no lo quieren, la mayoría de los europeos del centro se oponen y por tanto el único demos viable es el demos del Estado-nación, con toda esa complejidad. Y por lo tanto, defender la democracia es defender el Estado-nación y defender los derechos sociales es defender la República, que está unida al Estado-nación. Es que yo creo que eso es lo que queda de toda la crisis, ¿no? Pues perdona, Manolo, pero yo no estoy de acuerdo contigo.
Creo que si hay, que si hay una diferencia ahora mismo entre el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, es la metodología de la construcción de la voluntad común. No está ni en el programa ni en lo que digan que van a hacer, sino en la metodología. Y parece que estáis insistiendo todos en un binomio Estado-nación o Estado-partitocracia como construcción de la voluntad popular, que yo creo que está agotado y que tenemos que ir a otras fórmulas que corresponsabilicen a la gente. Por eso se hablaba de presupuestos anarquistas, pero unos presupuestos anarquistas de corresponsabilidades del individuo. Y termino, y os doy la palabra. O eso no es defendible. Habéis hablado de elementos comunitarios inicialmente. Esa reconstrucción de lo común no se puede hacer a través de los partidos. A mí ya me gustaría el internacionalismo proletario, que hubiese la Europa unida de las naciones, un solo Estado, una asamblea y tal. El problema es que eso no hay, ni nadie lo quiere, excepto los que justifican las políticas neoliberales que nos aplican en los estados del sur en nombre de una supuesta Europa unida, democrática y todas esas cosas que yo creo que no es. Óscar, vuelvo a lo mismo, es decir, la sociedad ha cambiado, pero no hay democracia sin partidos. Es decir, los partidos tendrán que ser distintos, más abiertos, más plurales, más participativos, más democráticos. Perfecto. Pero los partidos no van a desaparecer, no hay democracia sin partidos. Tú decías, no, es que hay tres ahora en la escena política española que se autoproclaman socialdemócratas. Pues ellos pueden decir, o cuatro, pues ellos pueden decir lo que les dé la gana, porque cuando a los ciudadanos se les pregunta, te autoubican, saben dónde está el PP, dicen, no, el PP está aquí, y el PP puede decir que es de centro derecha o de lo que dé la gana, pero le sitúan más en la derecha, y saben que dicen, ¿y el PSOE dónde está? En la izquierda, y a Podemos ¿dónde le sitúan? Un poquito más para allá, y a Podemos y a Ciudadanos ¿dónde le sitúan? Tampoco te lo compro, no, Óscar, te lo compro no me lo compres, es lo que dice la gente, no estás hablando de los ciudadanos. Es que hay gente que en el CIS se sitúa en la izquierda y luego puede votar al Partido Popular, por tanto, esa incongruencia no va a ningún lado, no significa nada. No, pero me quieres escuchar un momento, estoy diciendo, es que se autoproclaman. Bueno, autoproclamarse lo que les dé la gana, que los ciudadanos, si hablas de ciudadanos y de participación, escúchales cuando opinan dónde situar a cada partido, te gustará o no te gustará, y después harán votando lo que les dé la gana o no votando. Pero los ciudadanos tienen su opinión de dónde ubican a cada uno de los partidos que están en la ideología o en la esfera política española. Y ahora la cuestión, una vez que te autoubicas donde te dé la gana y los ciudadanos te autoubican donde ellos piensan que tienes que estar o estás, ahora llega la cuestión de los pactos que estamos hablando ahora. La cuestión y la pregunta es, ¿los pactos van a ser frutos de pensar en el interés general y los ciudadanos, o los pactos van a ser pactos donde algunas de las fuerzas políticas nuevas estén mirando más de reojo a las elecciones generales y hagan algo que ellos creen que les va a convenir más? Y nos miran, porque pero déjame un momentito, porque porque los que vienen supuestamente con pureza de sangre respecto a los demás. Vamos a ser breves para pues breves. Tú dices pactos complicados. Yo hago la pregunta. Pactos complicados significa que las nuevas fuerzas emergentes, o no emergentes ya, realidades, que son Ciudadanos y son Podemos, ahora van a tener que retratarse y la gente se va a dar cuenta si están mirando al interés general o están mirando el tacticismo de cara a las elecciones generales. Eso es lo que vamos a ver. Sigues pensando en el ciudadano como cliente. Y yo no, como ciudadano, no como cliente. Yo estoy, Leopoldo y luego Andrés y luego Eli. Estoy un poco de acuerdo con Manuel otra vez, ¿no? Es decir, creo que es verdad que hay un problema, ¿no? Francia quiere unidad económica antes que la unidad política, y Alemania dice que primero unidad política y después ya hablaremos de la unidad económica, porque si no se van a considerar los idiotas pagadores del despilfarro europeo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la traducción en términos de actualidad política del problema que él plantea. Claro, es decir, en medio de esa situación, es verdad que, claro, reivindicar la democracia implica, ¿no? Volver a pensar en un Estado, como decía Andrés, musculado, ¿no? Un Estado vigoroso, ¿no? Pero claro, ahí yo tengo que decírtelo, ¿no? Es decir, claro, no es la primera vez que vemos desaparecer a un partido socialista en Europa. Hemos visto desaparecer al Partido Socialista Italiano. Y, por cierto, no lo hemos visto desaparecer en medio de una crisis económica como la que ha sufrido el capitalismo occidental en los últimos 8 años. La hemos visto desaparecer en medio de una crisis política institucional por corrupción, ¿no? Es decir, fue la Tangentopoli la que se llevó por delante a Bettino Craxi al Partido Socialista Italiano. Entonces, claro, yo creo que ahí el problema va a ser que, bueno, a lo mejor ni son todos los que están ni están todos los que son, porque una cosa es decir, somos socialdemócratas, pero uno no puede ser socialdemócrata defendiendo una política fiscal como la que han defendido muchos de los partidos
socialdemócratas europeos en los últimos años. Uno no puede ser socialdemócrata rehusando a reformar la ley hipotecaria como ha hecho el Partido Socialista Obrero Español en febrero y en junio de 2011. Uno no puede ser socialdemócrata recortando los derechos de ciudadanía o imponiendo, ¿no?, el régimen de disciplina fiscal por encima de los derechos ciudadanos. Uno no puede ser socialdemócrata apoyando al Partido Popular en una ley de seguridad que con la coartada del terrorismo claramente recorta derechos de los ciudadanos, que son muy importantes. Entonces, claro, aquí se va a tener que retratar todo el mundo, y yo creo que una de las cosas que deberíamos entender todos es que probablemente ese espacio ya no está en manos de los que pensábamos que estaba, ¿no? Yo creo que esta es la buena noticia, ¿no? La situación ha cambiado, se ha abierto el panorama, las organizaciones socialdemócratas clásicas ya no pueden reivindicar, ¿no?, esta especie de monopolio de ese espacio, porque ese espacio les está siendo disputado, ¿no? Andrés y luego Eli. Sí, bueno, Juan Carlos, tú estás planteando, o sea, has intentado llevar el debate a la gran pregunta del qué hacer o qué margen de maniobra tenemos aquí en España de forma inmediata, ¿no? Y, en fin, una pregunta difícil de responder realmente. Pero Andrés, ha habido unas elecciones, sí. Se tienen que formar gobiernos municipales, autonómicos, y ha habido una propuesta de cambio en este país. Si no es ahora, cuando nosotros, intelectuales, aportamos algo, tendremos que concluir lo que le dijo Adorno Horkheimer: ¿cuánto sabemos y para qué poco sirve? Sí, hombre, yo de todas maneras creo que el PSOE ha resistido, y cualquier bloque de izquierdas para el futuro va a tener que ser un bloque, y ojalá se produzca, que cuente con el PSOE, y seguramente con el PSOE como capitán del barco, ¿no? Y seguramente habría que aparcar, ¿no?, las viejas disensiones, ¿no?, por parte de la izquierda en esta coyuntura. ¿Con Susana Díaz, por ejemplo? En esta coyuntura, no, las viejas, los viejos intentos de sorpaso, los viejos intentos. Yo creo que hay que repensar un bloque de izquierdas que cuente con el PSOE. Hay que sentarse a hablar. Los programas que yo he visto no difieren tanto. Yo creo que el PSOE está haciendo esfuerzos por realizar esa renovación interna que necesita. Hay que darle también un voto de confianza, y desde luego cualquier otra solución me parece que fragmentaría a la izquierda y provocaría una nueva pérdida de una gran oportunidad histórica que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto ya los agentes políticos que se arreglen, es mi opinión, ¿no? El PSOE ha resistido, no ha habido pasoquización. Si la hubiera habido, el cuento sería otro, pero esto es un dato de la realidad, y yo creo que hay que tener en cuenta, y hay que atraer al PSOE hacia la izquierda de cara a futuras negociaciones, ¿no? De todas maneras, o sea, yo estoy de acuerdo, sin un tesoro federal, pues las cosas son muy complicadas a nivel europeo, ¿no? Y las constricciones son brutales, porque aquí hay un problema de acreedores frente a deudores, ¿no? Y Europa está viviendo, como ha dicho Leopoldo, las consecuencias de un modelo de crecimiento absolutamente enloquecido, basado en el crédito barato, el consumo enloquecido y el endeudamiento privado. O sea, el problema principal es el endeudamiento privado. Entonces, cuando eso estalla, los estados que se presentan en la crisis del 2008 con sus cuentas bien ajustadas, pues de pronto se tienen que endeudar, y viene el problema de las políticas de austeridad, ¿no? Pero los problemas de endeudamiento privado siguen ahí, ¿no? Entonces, en estas condiciones, pues es muy difícil, ¿no? Yo sigo insistiendo. Los partidos políticos tienen un horizonte de regeneración democrática, de construcción de un Estado musculado, transparente, con una fuerte ética pública, y es una de las grandes asignaturas pendientes, como se ha visto, con una corrupción sistémica, con un proceso ya decantado de colonización y patrimonialización del Estado. Hay que recuperar al Estado, fundamentalmente, y a partir de ahí ya veremos cómo solucionamos el problema de ingresos. El problema de ingresos objetivo y estructural que hay, dadas las condiciones de globalización. Y sin ingresos no hay Estado.
No, De estado cualquier forma, asistencial. Andrés, me llama la Pero hay que atención, empezar por recuperar me llama- un estado autoconsciente. Me llama la atención que plantees en la misma afirmación que hay que atraer al PSOE hacia posiciones de izquierda cuando el PSOE es el que va a liberar ese bloque de izquierdas. Y Va a liderar. dicho tú que tiene que liderarlo, ese bloque de izquierdas el PSOE, en tu afirmación. Y uno piensa en las dos personas... Posiblemente. Pero que Claro, hay que la contar con afirmación. él, yo creo y que... las dos personas de referencia del PSOE son, una para mí una cara dura, que es Susana Díaz, que es una señora que adelanta las elecciones para obtener un beneficio personal, tanto dentro de su partido como de su partido, para pillar con el pie cambiado, intentarlo a Podemos. Y le sale mal, y todavía una presenta la dimisión y echa la culpa a los demás de que sea incapaz de formar gobierno cuando tiene un gobierno estable. Cuando Y que estás en la esa persona, institución. esa persona sea la que vaya a liderar un cambio moral de la izquierda, a mí se me antoja harto complicado. Manolo Moreo... No ha habido pasoquización. Son más de 5 millones de votos. O sea, Podemos ha sacado un 13,8% en total en estas últimas elecciones. Un 13,8%. Cuidado, o sea, y si esto lo proyectas, vamos a ver qué pasa en las generales. Entonces, seamos realistas. Luego Eli... Lo primero que quiero decir es que las elecciones municipales y autonómicas, todos sabemos que eran las más difíciles para Podemos, con mucho. Porque uno no se puede inventar un partido en un año. Y que luego tenga cuadros regionales, etc. Luego eran las elecciones más difíciles. Hay una encuesta reciente, la última, ¿no? Hay una encuesta reciente que tiene un cierto interés sacarla aquí hoy. Una, primero, que los tres grandes partidos, son tres, están en el mismo pañuelo de voto. Y que la diferencia entre, de la sexta la encuesta, la diferencia entre el PSOE y Podemos es prácticamente un 0,5%, etc. Pero cuando a la gente se le pregunta quién ha ganado las elecciones, la gente ha ganado las elecciones Podemos. ¿Por qué? Porque en las elecciones hay dos grandes fenómenos que expresan una estrategia, que es la unidad popular, que es Barcelona y Madrid. Y es evidente que Barcelona y Madrid y Podemos, a nivel del Estado, cambian mucho las cosas y las percepciones. Y luego termino con lo siguiente, ¿no? Yo soy un viejo militante de Izquierda Unida, ¿no? Y he vivido las dos ideas, ¿no? El sorpaso y el tirar del PSOE hacia la izquierda. Estaban muy relacionadas, porque tirar del PSOE hacia la izquierda con el 5% es un poquito difícil. Y sorpasarlo con el 10% también. Pero, ¿dónde estaba el problema, Andrés? De verdad, siendo sincero, como hombres y mujeres de izquierda que somos. Era que en España hemos vivido un largo periodo con un bipartidismo donde había una derecha de verdad y una izquierda que no lo era, o no lo era tanto. Una izquierda, para decirlo clara, social liberal, para no ofender esta tarde y esta noche, no ofender. ¿A dónde voy yo? Mi hipótesis es muy simple, pero también clara. La única posibilidad de cambiar el país hacia la izquierda es que haya una fuerza desde la izquierda, desde lo nacional popular, que supere al Partido Socialista y que rompa el mecanismo bipartidista. Mientras que el bipartidismo sea lo que hemos visto en estas elecciones, que lo hemos vivido los hombres y las mujeres de Izquierda Unida, que llega el PSOE la última semana y te dice, pues lo que ha dicho ante el compañero perfectamente, porque lo sabe a la perfección, te dice lo siguiente, te dice, compañero, la vida es así, o me votáis a mí o gana la derecha. Ese discurso, que es un chantaje discursivo, funciona porque hay un sistema electoral que premia esa mayoría del PSOE. Entonces, al final, tú no puedes tirar del PSOE hacia la izquierda porque no tiene votos suficientes. Bueno, pues ahora con Podemos hay votos suficientes. Y hay votos suficientes para superar al Partido Socialista. Sí, y yo creo, modestamente, que el Partido Socialista se regenere y se refunda es siendo una fuerza menor o una tercera fuerza en un mundo de dos grandes fuerzas, ¿no? Eli, tu minuto de conclusiones. Muy rápido. O sea, para ser socialdemócrata no puede ser la fuerza socialdemócrata del PSOE. Fíjate que... Ya, pero el 80... los cuatro partidos... Ahora son socialdemócratas. Todos los No, partidos, mucho más. todos los Nosotros partidos somos que todo quieren... eso.
todos los partidos que quieren ese espacio es porque hay un 80% de personas que quieren la socialdemocracia o quieren un estado de bienestar. Y a partir de ahí, ¿cómo se lo reparten, ¿no? Pero yo creo que nos hemos olvidado, por eso a veces Monedero pone esa cara, hablando de Estado, hablando de no sé qué, pero nos hemos olvidado que el primer cambio en este país se produce con las movilizaciones. Ahí se produce una ruptura. Y el PSOE tiene que reaccionar, mejor, peor, en menor medida, pero tiene que reaccionar. Reacciona todo el país, porque ese cambio se produce en defensa de los derechos sociales, de las libertades, en contra de los recortes, en contra de las privatizaciones. ¿En qué medida el PSOE ha modificado sus hábitos o sus formas de...? Pues lo ha hecho en cierta medida, ha hecho unas primarias, que tiene una dinámica y una muy antigua, que tiene unas estructuras que pesan mucho, que es un enorme partido que tiene que ir modificando poco a poco frente a un partido que nace nuevo como Podemos y que surge desde hace tan solo un año. Pero que hay una renuncia, por ejemplo, a algo que no se oye a nadie decir, ¿qué está ocurriendo en Bankia? Un 70% es público y nadie le pide responsabilidades a esos señores que están sentados ahí, al ministro de Guindos, que por qué está pasando. Nos estamos acostumbrando cada día a ver cómo la emergencia social es sostenida por un sistema asistencial y no por el Estado, que era algo de lo que que sabíamos, que el Estado era el que nos daba esa seguridad, esa capacidad para aguantar un proceso de emergencia social. Los 4 partidos en liza y la situación y la previsión de las elecciones tan cercas va a producir que los pactos no sean fáciles. Ahora, no discutamos aquí quién tiene que ser el primero o el segundo, pero yo ahí no me atrevo. Lo que sí me atrevo es qué políticas van a hacer en esos pactos. Gracias, Eli. Óscar, tu minuto de conclusiones. Pero, Eli, te tienes que atrever porque, bueno, digo, no digo eso, digo la imagen. Es decir, aquí antes de estas elecciones se decía el bipartidismo está muerto, enterrado y con 4 losas de mármol. Pues parece ser que no. Parece ser que ha bajado, sí, ha bajado, pero no es bipartidismo. Los ciudadanos todavía siguen votando mayoritariamente a dos... El peor resultado de su historia. Que sí, que me parece que sí, pero si es que no, que sí, el peor resultado de su historia y puede gobernar muchas comunidades autónomas y tiene un problema en las grandes ciudades, sí es real. Pero el deseo que tenían algunos, porque es que no hay que mezclar el deseo con la realidad, el deseo que tenían algunos de que una fuerza nueva, que era Podemos, sobrepasara al Partido Socialista, pues parece ser que no, por muchas encuestas que han salido en las televisiones y por muchas encuestas que han salido en los medios de comunicación. Puede ser a futuro. A presente, las encuestas decían que tenía 20 y tantos % y se han quedado en un 13%. Lo mismo ha pasado con Ciudadanos. Las encuestas decían que estaban pisando los talones al Partido Socialista también con un 18-19% y se han quedado en un 6,3, un 6,4% en la globalidad. Por tanto, ¿la realidad cuál es? Que los ciudadanos siguen teniendo 2 formaciones políticas centralizadas, en el sentido, una en la derecha, otra en la izquierda, que en la izquierda hay una que ha salido emergente muy potente, que es Podemos, pero no con la expectativa de voto que le daban las encuestas, pero muy potente. ¿Y por qué es potente? Porque ahora, vuelvo a lo que decía antes, está muy bien que diga que Susana Díaz es buena, mala, menos pensionista, pero se está bloqueando un gobierno en una comunidad autónoma, y eso ya no es retórica, eso es la realidad de una comunidad autónoma, y ahora lo vamos a ver en más comunidades. Un gobierno que era estable y que adelantó las elecciones. Pero si es que la diferencia de Podemos y de Ciudadanos de hace un mes o de hace 3 meses y hoy es que hoy hay concejales de Podemos o como se llamen de Unidad Popular, es que hoy hay concejales de Ciudadanos, es que hoy hay diputados de Podemos y es que hay diputados de Ciudadanos. Y esos diputados y esos concejales van a tener que decidir si hay gobiernos de izquierdas o hay gobiernos de derechas. Y eso será o bueno o malo para sus intereses. Y yo lo que preguntaba antes, y creo que no caigan en ese error, por el bien de los ciudadanos, es que prime más el tacticismo de cara a las generales que el interés general de los ciudadanos. Espero, y sobre todo espero en Podemos, que es la fuerza, que a lo mejor podemos llegar a más acuerdos en algunas instituciones. Espero que prime más el interés de los ciudadanos que el tacticismo de cara a las elecciones generales. Porque en Andalucía, lo que está primando hoy, en el dar con el no en el Parlamento andaluz a Susana, es el tacticismo electoral para unas elecciones, y el tacticismo electoral que han hecho en Andalucía ya en unas elecciones no les ha salido bien. Adelantar las elecciones, te pregunto con ingenuidad, ¿adelantar las elecciones, Susana Díaz, no fue tacticismo? O inestabilidad de un gobierno. No, te pregunto, yo te respondo. O inestabilidad porque 400 afiliados de Izquierda Unida querían decir cuándo. Tú me has preguntado y yo te respondo.
A lo mejor un gobierno necesita estabilidad y no un partido en el gobierno que te diga que no sabe cuándo, pero va a ser dentro de poquito, 400 militantes de Izquierda Unida van a decidir cuándo se acaba el gobierno. Y decir eso, Leopoldo, no hace justicia. Eso lo dijo el coordinador de allí. Vamos a escuchar las conclusiones de Leopoldo. Bueno, yo siempre he pensado que puede que el PSOE, después de 30 años de flirteo descocado con el neoliberalismo y con el liberalismo económico, no sea de izquierdas, pero también he pensado siempre que no habrá giro a la izquierda sin el PSOE, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante en la nueva situación, y es que hemos visto que el PSOE se mueve cuando le mueven la silla. Y yo creo que esta es una cosa que todo el mundo ha entendido, con claridad. En este momento el PSOE no está en condiciones de liderar ese proceso, llamémoslo de convergencia o llamémoslo de confluencia o llamémoslo de como queráis, ¿no? Entonces, esto por un lado. Segundo, el contenido, ¿no? Sin referirme a ninguna clase, grupo social en particular, yo creo que la nueva situación exige romper la relación entre empleo y renta y entre empleo y derechos. Y si las fuerzas de izquierda no se comprometen a eso seriamente, será imposible conectar con la parte de la sociedad que son las verdaderas víctimas de la crisis del capitalismo, que están siendo dejadas en el dique seco, abandonadas a su suerte por la mayor parte de los partidos institucionales, ¿no? Y tercero, un recordatorio sobre los derechos, ¿no? Esos que llamamos derechos sociales no son ni fueron un objetivo de las organizaciones obreras, emergieron como una especie de producto colateral, como una especie de producto no buscado de la confrontación entre la clase obrera y el Estado burgués. Bueno, pues en este momento ha llegado la hora de buscar deliberadamente recuperar ese quid pro quo de volver al consenso a cambio de derechos. Y eso solamente lo puede liderar una fuerza que realmente haya extraído las lecciones de este último periodo, ¿no? Que tienen que ver esencialmente con, yo creo que las soluciones llamadas populistas, ¿no? Basadas en los derechos de la ciudadanía, van a volver, pero con un poder del Estado cada vez más debilitado. La cuestión es si lo harán bajo la forma autoritaria, paternalista y retrógrada de una democracia vigilada que funciona al servicio de los intereses privados, o lo hace bajo una forma democrática y progresista que opere a favor del interés público. Esa es la cuestión. Bueno, pues querías cerrar. Sí. Yo te doy otro minuto. Un minutito. Sí, rápidamente. Somos todos socialdemócratas, pero lo que falta, sobre todo en los partidos que se reivindican de la socialdemocracia, es auténtico pensamiento social. O sea, esta campaña ha sido de un perfil tan bajo que da vergüenza. Todos, sin excepción. Viejas palabras, significantes vacíos, en la mayoría de los casos. Retórica depauperada. Hay que repensar la izquierda entre todos. Cuidado. Y con respecto a Podemos, yo creo que una de las incógnitas interesantes de este proceso que se ha abierto desde las últimas elecciones es saber hasta qué punto las plataformas en las que se ha revitalizado el espíritu del 15M van a superar a Podemos, o Podemos va a ser capaz de hegemonizar las plataformas. O sea, esto yo creo que es un dilema bien interesante. O sea, incluso puede llegar a... O sea, una hipótesis que no creo que haya que descartar es si Podemos puede ser un obstáculo para ese proceso de convergencia. Cuidado. Bueno, lo dejas ahí en lontananza. Creo que hay más posibilidades, ¿no? No tienes por qué ser Esta es una Podemos hipótesis una nada cosa más. u otra. Denso debate. Yo también he sacado mis conclusiones que no puedo dejar de expresar. En primer lugar, que Podemos necesita un programa que disienta. Es una de las conclusiones claras que he sacado de esa discusión. Si Podemos piensa que puede hacer un programa idéntico al de los demás, tendrá que soportar el bochorno de que alguien le diga que los programas son todos iguales o muy parecidos. Por tanto, seguramente toca atreverse. En segundo lugar, ha aparecido en el horizonte el Tratado Transatlántico.
de inversiones, es decir, este tratado con Estados Unidos que va a vaciar nuestra democracia. Y yo saco como conclusión de las cosas que habéis planteado que o se corresponsabiliza a la ciudadanía o eso no se frena. Y por tanto, te vas a quedar con una democracia vaciada. Por tanto, el tercer elemento que para mí me parece muy evidente, si seguimos pensando en términos de partitocracia, como creo que algunos han realizado en esta mesa, va a ser muy complicado conseguir esa corresponsabilidad y vamos a seguir insistiendo en ese elemento paternalista. El elemento paternalista nos lleva a la necesidad de repensar el Estado, lo habéis llamado musculoso, que recuerda un poco a Ortega. Puede ser austero, pero va a ser un Estado que al fin y al cabo tiene que tener otros contornos, porque, insisto, el Estado por definición es representativo y siempre, por definición, va a formar parte del problema y parte de la solución. Si tratamos con una ciudadanía que son simplemente consumidores después de 40 años de hegemonía neoliberal y los tratamos como clientes, olvídate que vas a conseguir ganarlos para ningún tipo de transformación. Y por último, tengo la sensación, y lo has planteado, Leopoldo, que ya va siendo hora que repensemos también el asunto del trabajo. En un desarrollo tecnológico que destruye empleo, quizá tendremos que pensar la ciudadanía en otros términos, y que no van a ser términos electorales, sino que van a ser términos, y ahí estoy de acuerdo radicalmente con Andrés, de discusión profunda. Y eso me temo que tiene tanta entidad, que para que nuestra ciudadanía lo entienda, tenemos que ir a discutirlo en un proceso constituyente. Y un proceso constituyente no es discutir unos articulitos, es que la gente asuma que en un cambio civilizatorio o enfrentamos con la radicalidad que exige los cambios de época o estamos condenados a la mediocridad que nos rodea. La tuerca, ya saben ustedes, la única tertulia sin miedo y con memoria, a veces un poco densos, pero es que las cosas lo ameritan. Y como todos los jueves os dejamos con nuestra tuerca rap. Esta semana el grupo Milo and the Resistant y la canción Generación Robada. Hasta la semana que viene. Si te hablan de igualdad, se están riendo en tu cara. Sé que hay peña que es rica gracias a que otra es esclava. Generación perdida, no generación robada. El futuro en tus manos, pero en tus manos no hay nada. Habana, decirte que es tu culpa. Y es que si tú no emprendes no serás rico, chaval. Otra vez el cuento de que empezaron de cero y heredaron el imperio de su abuelo y su papá. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, quitar Dani Martín y poner mamaladilla. Mira, no soy otro más, soy la barba de Gordillo, no el tupé de Bruno Mars. Con tu rap, pongo la cara de Sabino Cuadra con el himno de España. Tu campaña electoral, yo tienda de campaña. De festivales raves, no manjares y champaña. Y nos toca vencer, somos clase obrera directa por el poder. Dicen Cuba dictadura, sí, Venezuela también. Mientras aquí matan pobres mediante hepatitis D. Y joder, que quede bien claro, el corazón en un puño y ese puño bien alzado. Quieren que deje el rap, lo llevan claro. Yo dejaré el rap cuando Enrique aprenda a hablar en valenciano, bro. No somos panolis, guárdate el guión, no queremos ver tu peli. Si ya desde pequeño queríamos ser polis, es que crecimos con Marley gritando Sound the Sheriff. Sí, lucha y venceremos. Esto no es democracia, vas política del miedo. Y nunca olvidaremos a las que cayeron. Si hoy somos es porque ayer ellas fueron. Sabemos que hoy somos porque ayer ellas fueron. Alza el puño, el mundo es tuyo, compañero.